Era una noche fría, oscura y silenciosa en los callejones de la ciudad. Mateo, un joven huérfano de apenas 18 años, caminaba con cautela, acostumbrado a la dureza de las calles. Desde pequeño, había aprendido que la vida no era justa, pero eso nunca apagó su deseo de ayudar a quienes lo necesitaban. Había crecido en hogares de acogida, de los cuales nunca se sintió realmente parte, y a los 16 años se encontró solo en el mundo. Trabajaba en lo que podía, lavando autos, descargando camiones y, a veces, recolectando botellas para reciclar. Aquella noche, mientras recorría su ruta habitual en busca de cartones y latas vacías, escuchó un débil gemido proveniente de una esquina oscura. Intrigado y preocupado, se acercó con cautela. Ahí, en el suelo frío, yacía una anciana temblando de frío y visiblemente herida. «Señora, ¿está bien?», preguntó con urgencia, arrodillándose a su lado. La anciana apenas pudo murmurar unas palabras. Decía algo sobre un asalto, un ladrón que le había arrebatado su bolso y la había empujado. Mateo, sin dudarlo, le quitó su abrigo raído y se lo colocó encima para intentar calentarla. Sabía que necesitaba ayuda médica de inmediato. Sin pensar demasiado, revisó los bolsillos de la mujer para buscar algo que identificara a algún familiar. Encontró una billetera y, en su interior, una tarjeta con un número de contacto. Sacó su viejo celular y llamó al número, pero nadie contestó. Decidió entonces buscar ayuda en la comisaría más cercana. Con la anciana apoyada en su hombro, Mateo caminó hasta la estación de policía. Apenas cruzaron la puerta, los oficiales lo miraron con desconfianza. La mujer, en estado de confusión, apenas podía explicar lo que había pasado. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, uno de los oficiales lo señaló con el dedo. «¿Qué haces con esa billetera?», preguntó el policía. Mateo intentó explicar que solo estaba ayudando a la mujer, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El contenido de la billetera, incluyendo una considerable cantidad de dinero en efectivo, fue suficiente para que los oficiales lo acusaran de robo. «Es mentira, yo no le robé nada, solo quería ayudarla», gritaba Mateo mientras lo esposaban. A pesar de sus súplicas, lo encerraron en una celda esa misma noche. La anciana, confundida y débil, no pudo aclarar la situación. Todo parecía indicar que Mateo había atacado a la mujer para robarle. La sentencia llegó rápidamente, casi sin darle oportunidad de defenderse. Mateo fue condenado a 3 años de prisión por asalto y robo. En el juicio, la anciana no pudo recordar con claridad los hechos debido a su delicado estado de salud y las pruebas circunstanciales en su contra parecían abrumadoras. La prisión fue un infierno para Mateo. Era un lugar frío, despiadado, donde los débiles eran presa fácil. Pero él, a pesar de su sufrimiento, nunca perdió la esperanza. Siempre se repetía a sí mismo que algún día se sabría la verdad. Mientras tanto, intentó mantenerse ocupado trabajando en la carpintería de la prisión, aprendiendo a fabricar muebles y tallar madera. Pasaron los meses, y Mateo comenzó a ganarse el respeto de algunos reclusos y guardias por su actitud trabajadora y amable. Sin embargo, la marca de ser un ladrón y agresor lo perseguía constantemente. El día de su liberación, Mateo salió con nada más que un pequeño saco con sus pocas pertenencias. Aún no tenía un hogar al que regresar, pero estaba decidido a rehacer su vida. Sin embargo, al salir de la prisión, lo esperaba una sorpresa que jamás habría imaginado. Un hombre de unos 40 años, bien vestido y con expresión seria, lo abordó. «¿Eres Mateo?», preguntó. «Sí». «¿Quién es usted?», respondió Mateo, desconfiado. «Soy Raúl Martínez, abogado. He estado investigando tu caso. Hay algo que necesitas saber». Raúl le explicó que, mientras Mateo estaba en prisión, la anciana había fallecido, pero antes de morir dejó una confesión grabada. En el video, aclaraba que Mateo nunca la había atacado.
El verdadero ladrón había sido un hombre que la asaltó antes de que Mateo llegara. Al parecer, la confusión de la mujer en el momento del incidente había llevado a culpar al joven injustamente. Además, el abogado descubrió que los oficiales que habían detenido a Mateo habían alterado pruebas para cerrar el caso rápidamente y mejorar sus estadísticas. La verdad finalmente salió a la luz, y Raúl estaba decidido a limpiar el nombre de Mateo. Con la ayuda de Raúl, Mateo presentó una demanda contra el sistema judicial que lo había condenado injustamente. Los medios de comunicación pronto se enteraron de su caso, y la historia del joven huérfano que había sido encarcelado por ayudar a una anciana se volvió viral. La opinión pública exigía justicia, y los oficiales corruptos fueron destituidos de sus cargos. Gracias a una indemnización otorgada por el Estado, Mateo pudo comenzar de nuevo. Con el dinero, abrió un pequeño taller de carpintería, usando las habilidades que había aprendido en prisión. Además, comenzó a colaborar con organizaciones que ayudaban a jóvenes en riesgo de caer en la delincuencia, decidido a evitar que otros pasaran por lo mismo que él. La historia de Mateo es un recordatorio de que las apariencias pueden engañar y de que la verdad, aunque a veces tarda en llegar, siempre encuentra su camino. No importa cuán dura sea la vida o cuán injusta parezca, la esperanza y la bondad son las luces que nos guían hacia un mejor futuro.